Y ahí estuve 3 años en Fuerzas Básicas y en el 2014 el club inauguró lo que era el área de inteligencia deportiva. Y la verdad es que tengo buena relación. Va a ser muy difícil que alguien te diga, oye, no, es que este es un hijo de tal por cual porque me hizo esto, esto y esto. La verdad es que trato de manejarme bien, trato de manejarme con respeto, pero y con mucho respeto a la organización para la que trabaje. Y es una de las patitas de la mesa. O sea, si un delantero deja de trabajar la definición, va a definir mal. Claro. Si un jugador deja de entrenarse bien y de comer bien, va a bajar su rendimiento. Amigos de Zona Rayada, qué gusto saludarles en una edición más de este podcast. Gracias a todas las personas que se han podido suscribir a nuestro canal, que nos han seguido, que están al pendiente de los invitados. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a platicar con un exdirectivo del Club de Fútbol Monterrey, pero que actualmente, bueno, pues está al frente de una de las instituciones o la institución más nueva del fútbol mexicano, como lo es el Mazatlán. Carlos Vela. Bienvenido a Zona Rayada. Qué gusto tenerte por acá. Gracias, Javi. Siempre un gusto aquí colaborar con la gente de Monterrey, donde estuve tanto tiempo. Seguramente iba a ser más fácil tenerte así aquí, viniendo de visitante, que cuando estabas en Rayados, porque obviamente a veces entendemos que el rol como ustedes, como directivos, a veces dices, yo no soy el que tiene que dar la cara, hay otras personas, ¿no? Pues sí se cuidaba mucho esa parte y cada quien asumía las funciones que le tocaba, sobre todo como voceros o hablando mediáticamente. De repente supimos que te ibas a Mazatlán, a este proyecto. ¿Cómo te va en Mazatlán? Un equipo que es nuevo, es el más nuevo del fútbol mexicano, que lo persigue un poco la polémica, platicábamos ahorita, porque si es el Morelia, si no es el Morelia. Es una institución nueva que pues ha aprendido a base de diferentes temas que han surgido, ¿no?, en la liga. Sí, a ver, yo estoy muy contento. La verdad es que pues el cambio de salir, yo siempre lo digo abiertamente, de salir quizás del mejor club del país al club más nuevo, en el momento de la franquicia en el que estaba, pues era bastante retador, pero a mí me sedujo precisamente eso, que era una franquicia nueva, con muchas cosas por construir, con todo por desarrollar. Y yo estaba en un momento en el que me pareció fascinante hacerlo y acercarme y desafiarme a mí mismo también. ¿Cuál es tu labor ahora en Mazatlán? Yo encabezo el proyecto deportivo. Yo estoy al frente del primer equipo femenil y fuerzas básicas. Femenil y fuerzas básicas. ¿Y el primer equipo también? También. Sí, digamos que... Contrataciones. Todo. La elección del técnico, contrataciones, modelo de juego, etcétera. Todo lo que, digamos, las funciones que tiene aquí en Monterrey el presidente deportivo, yo las llevo allá en Mazatlán. ¿Y te toca cimentarlas o ya encontraste algo en esa institución? Sí, a ver, obviamente había cosas muy buenas. Creo que me encontré con un club donde en fuerzas básicas había muchísimo talento. Eso, cuando llegué, lo que mejor me encontré fueron los equipos de fuerzas básicas, los chavos. Había muchísima calidad en los jóvenes. Históricamente en Sinaloa hay muchos jugadores. Es una zona privilegiada, o sea, toda la parte del noroeste, Sonora, Sinaloa, todo el Pacífico. Estructuralmente son jugadores fuertes, altos, rápidos, deportistas incluso. O sea, hablamos de atletismo, boxeadores, futbolistas. Hay mucho, es muy rica la zona en cuestión atlética. Y me encontré eso. Después a nivel primer equipo, sí. A ver, yo llegué en la fecha 11, me parece, ese torneo. Monterrey íbamos super líder, fue el torneo de los 40 puntos de Buce. Y me fui a Mazatlán, y Mazatlán cuando yo llegué llevaba 1 punto en la fecha 10. O sea, era necesaria una reconstrucción completa de lo que era el proyecto del primer equipo y ahí vamos. O sea, la realidad es que va a ser mi 4º torneo al frente. El primer torneo calificamos, el 24, los 2 torneos no nos fue del todo bien, no calificamos y esperamos ahora con la recuperación de varios jugadores importantes que estuvieron lesionados, competir bastante bien. Es complicada la Liga MX, ¿no? O sea, lo viviste con Monterrey, teniendo un equipo, teniendo fuerte inversión, no te garantiza ser campeón. Y ahora a lo mejor que tienes que batallarle un poquito más para encontrar las armas indicadas. Entiendo que no es el mismo objetivo el que tenías en Monterrey en lo deportivo como el que tienes ahora en Mazatlán, pero ya tienes otra perspectiva de la liga, ¿no? O sea, la Liga MX, a pesar de que muchos medios suelen criticar, o los aficionados también, o uno cuando expone algún tema, lo dice a lo mejor con mucha facilidad, pero la liga es muy complicada, ¿no? Pues sí, es difícil ganar. La realidad es que es difícil ganar.
todos los partidos son difíciles para cualquier equipo. Es todo muy parejo. A pesar de que hay diferentes nóminas, ¿no? Sí, hay diferencias en la nómina, pero me parece que las distancias no son tan grandes a la hora de los partidos. Exactamente. No es que ya sepamos qué partido vamos a ganar o vamos a perder. La realidad es que no. Ni estando en Monterrey, ni estando en Mazatlán. Todos los partidos se tienen que trabajar. Sí es verdad que el acceder a jugadores de una cierta jerarquía o de un cierto perfil, pues evidentemente es más complejo en Mazatlán. Pero bueno, ahí es donde entra toda la parte de los procesos de escauteo, de estadísticas, de análisis de inteligencia deportiva y demás para hacer más con menos recursos económicos. Ahora que platicabas de tu experiencia en Mazatlán, decías que el mejor club, o así lo entendí, que te vas del mejor club. ¿Cómo le podríamos explicar al aficionado de Rayados o también al que no es de Rayados? ¿Por qué Monterrey puede ser considerado como el mejor club o uno de los mejores clubes de México? Porque cuando hablamos de un club no hablamos solamente de lo deportivo y de los campeonatos, que al final de cuentas la gente lo que quiere ver son las vitrinas llenas, ¿no? Pero en una institución como Monterrey, como América, como Chivas, como Tigres, como Cruz Azul, no solamente es ir y poner una copa en la vitrina, ¿no? Sino que estas instituciones como que tienen otra ideología que va más allá de simplemente ganar 3 puntos, ser líder o ganar un campeonato. Totalmente. O sea, al final, evidentemente, el objetivo es quedar campeón y llenar de trofeos las vitrinas, como dices. Pero yo lo que veo en Monterrey o en Rayados, y lo veo ahora a la distancia, es que es un club que permanentemente está mejorándose, permanentemente mantiene una ambición por crecer, permanentemente, ya sea en infraestructura, instalaciones, en personal, en trabajadores, en plantel de jugadores, etcétera. O sea, es un club que permanentemente tiene la mira en crecer, en ser mejores, en buscar quedar campeón. Y cada persona que entra al club siente la misión y el comando de, una vez que se vayan, dejar un mejor club que el que recibió. Uh-huh. Y eso, por lo menos en la experiencia que yo tuve desde mi llegada, pues, yo entré a trabajar como directivo en el 2011. Siento que lo que dejó Pepe González Ornelas, Jorge Urdiales, Luis Miguel, Tona y todos los diferentes personajes que me tocó trabajar con ellos, que hoy no están en el club, todos ellos dejaron un mejor club que el que recibieron. Uh-huh. Y yo, francamente, me siento igual. Siento que a la hora de irme de Monterrey dejé un mejor club del que yo recibí. Que te tocó también a ti etapas muy buenas y también... No creo que te hayan tocado malas etapas, pero sí a lo mejor malas experiencias, ¿no? Porque el club, con lo que ganó entre 2009 y 2013, aumentó una exigencia increíble y después con el cambio de estadio también, ¿no? Totalmente. O sea... Creo que del 2000 para acá, desde que FEMSA tomó el control, el club ha estado en una evolución constante. Tuvieron se tuvo la época, pues la época dorada de que siempre se habla de Buse. Y después sí, el cambio del estadio fue una nueva era, sin duda, y la exigencia era por respaldar con trofeos los diferentes apoyos y condiciones que el club tenía. Pues sí tocaron golpes duros, o sea, más que... Como dices, o sea, fueron golpes duros. Yo les llamo ahora cicatrices porque todo eso que nos tocó vivir, hoy lo recuerdo con bastante nostalgia. O sea, hoy lejos de ser algo feo, lo recuerdo como una experiencia de vida de las cosas de las finales que perdimos o de los mundiales de clubes cuando nos eliminaron. O momentos maravillosos como haber sido campeones varias veces porque también se ganaron Concas o la Liga o Copas y demás. Creo que al final fueron... menos trofeos de los que nosotros hubiésemos querido o merecido o demás, pero creo que al final te vas con la conciencia tranquila. Carlos, antes de seguir avanzando con lo que fue tu paso por Monterrey, ¿crees, porque la gente que estaba en el interior del Club de Fútbol Monterrey ha coincidido en algo cuando yo he platicado con ellos, ¿crees que las críticas que terminó llevando en la espalda José González Ornelas fueron más de las que realmente merecía? Tú hablas ahora de lo que encontró el club y cómo lo dejó. Realmente él no encontró el club porque cuando llegó
había muy pocos cimientos. Venía el club de un tema económico muy fuerte. ¿De un embargo? De un tema directivo que Monterrey pudo haber desaparecido. Esa es la realidad. Y después él lo tuvo que ir formando, ¿no? De nada a lo que se convirtió. De no tener un estadio a tener un estadio, un campo de entrenamiento y una marca sólida. ¿Crees que esas críticas, que muchas de esas críticas venían del crecimiento también de las redes sociales, eran injustas hacia un directivo que terminó forjando un club? Porque realmente así fue. Sin duda. A ver, yo creo que el tiempo acomoda todo. O sea, el tiempo pone a cada personaje en su lugar y seguramente fuera de la inercia del día a día y de lo que genera ganar o perder, creo que el tiempo acomodará a Pepe en el lugar que merece no solo en Rayados, sino en el fútbol mexicano, en el fútbol regiomontano y evidentemente en Monterrey. O sea, yo creo que Pepe es un artífice de lo que hoy es Rayados. Toda la gente que tuvimos el privilegio de trabajar con él, pues va a coincidir en que es un personaje que va a quedar en la historia del club como, yo te diría, como un antes y un después. Y eso el tiempo seguramente lo acomodará un poco más a la distancia. Porque si vemos lo que él consiguió, pues digo, Monterrey antes del 2003, ¿cuántos años tenía sin ganar un título, no? Y después consiguen una época dorada, mudarse de un campo de entrenamiento que a ti te tocó como jugador, sí, a después ver y encargarte de que tuvieran los jugadores todas las comodidades, pues es impresionante, ¿no? No es un cambio tan fácil de que no es un cambio que pueda conseguir una institución en un periodo tan corto, porque estamos hablando de que 20 años. Es correcto. No, a ver, te reafirmo, o sea, sinceramente no, es que creo que sin Pepe no hubiera pasado. O sea, toda la gente que esa capacidad de enseñar, de escuchar, de ejecutar o de decidir, creo que todos aprendimos de él y creo que, reitero, el tiempo acomoda a los personajes acorde a su historia. Al final sí creo que Monterrey debe y seguramente tendrá más títulos, pero bueno, todos nos debemos a una historia y creo que hoy Monterrey está también producto de todo lo que ha vivido en los últimos 20 años. Carlos, ¿cómo pasaste? Yo me acuerdo de ti, tu etapa de goleador que era Primera A, ¿no? En Primera A. En el Estadio Soriana, ¿no? Así es. ¿Cómo se llamaba? Rayados A. Rayados A, sí. ¿Cómo pasaste de estar en Rayados A después, tuviste oportunidad de debutar en Primera División? Sí. Miguel Herrera, estuviste con Miguel Herrera, sí, ¿no? Sí, con Miguel. ¿Y cómo pasaste todo ese proceso a después empezar a involucrarte en temas ya más de la dirigencia? Pues a ver, siempre fui muy inquieto con el tema académico. O sea, yo estuve en Monterrey a los 20, 21 años más o menos en ese equipo. Era el único del equipo que iba a la universidad. Entonces, mi generación o mis compañeros eran Severo, Zavala, Jonathan Orozco, Cerrato, toda esta banda, ¿no? Joel Morales, Diego Ordaz, no quiero omitir alguno de los que estaban. Pero jugadores que se consolidaron. Muchos, casi todos. O sea, tuvieron una carrera muy buena. En ese momento, pues, yo iba a la universidad, entonces parte de la anécdota es que si el equipo concentraba, yo pedía permiso para ir a la universidad y Miguel, que era el técnico, me decía, sí, dale, porque para esto no sirve. Entonces, era su manera amable de darme permiso y de apoyarme en mis estudios. Creo que eso dejó muy buena impresión en el club, o sea, de ser te estoy hablando hace 20 años, no sé. Hoy todos los muchachos en Fuerzas Básicas estudian, hoy hay una misión social muy importante en ese sentido. Yo salí de Monterrey, me fui a Correcaminos, anduve en Orizaba, anduve en otros lados de Liga de Ascenso. Y después de unos años fue cuando recibí la invitación de trabajar a Monterrey. Yo tenía 27, estaba joven. Y cuando me invitó, oye, queremos una persona que venga y nos ayude con los chavos de básicas, queremos que estudien y que les hablen en su idioma, en un idioma futbolístico, que tengan cierta afinidad. Y en ese momento, pues les dije, si es en serio, sí le entro. Y me dijeron, sí es en serio. Ah, bueno, pues listo. Y en un día decidí retirarme y dije, bueno, pues ya entré. Y entré en Fuerzas Básicas. Nico Martelotto fue mi primer jefe. O sea, dejaste el fútbol para trabajar como director en el Monterrey. Así es. Mi último equipo fue Orizaba, en Liga de Ascenso. El dueño era Fidel Curi. Uh-huh. Y yo estaba en unas vacaciones en Monterrey, era el verano, y ahí fue cuando tuve una charla ahí con Pepe, con Luis Miguel, con Jorge, que eran los que estaban en esa época, y recibí la invitación. Entonces entré a Fuerzas Básicas y
Y a partir de ahí el resto es historia. 2011 te estoy hablando. Bueno, sí. O sea, hace buen tiempo, pero tampoco hace mucho, ¿verdad? No, bueno, pero pareciera más, sí, pero estábamos en las oficinas de Revolución, el equipo era un club etapa importante. Sí, ¿no? era todavía el estadio tecnológico y el club era administrado por poca gente. Hoy lo que yo veo en el club y que ha crecido de manera brutal, en esa época éramos 40 personas, ¿no? Sí, había cajones de estacionamiento para todos, Sí, ¿no? sí, ya sé. Estaba en el estacionamiento chiquito y cabíamos todos. Pero bueno, es parte del orgullo de ser parte de ese crecimiento, porque del 2011 y luego ya fue el cambio al estadio y las oficinas y la ampliación del barrial y todo lo que el club ha crecido, pues me siento parte de todo eso. Y luego llegaste de ahí, pasaste por diferentes puestos para llegar a la inteligencia deportiva. Arranqué en básicas con Nico Martelotto. Yo llevaba mucha la parte administrativa. Académicamente había acabado la carrera, estudié 2 maestrías, idiomas y demás. O sea, en esa parte siempre sigo siendo muy inquieto. Yo entré como llevando la parte administrativa, manejaba mucho presupuestos, manejaba mucho contratos, negociaciones con los papás de los niños, de los chavos. Futbolístico en ese momento nada. Tenía muy buena relación porque conocía a los entrenadores, conocía a Raúl Chabrán, conocía a Tito Becerra, Eliud, a todos los que estaban en ese y teníamos reuniones semanales. Y sí, evidentemente podía dar mi opinión, pero mi rol no era tanto esa parte deportiva, esa carga era más de otro lado. Y ahí estuve 3 años en Fuerzas Básicas y en el 2014 el club inauguró lo que era el área de inteligencia deportiva, que en ese momento pues estaba en pañales, ¿no? No había mucho estudio anclado en datos, no había tanto el tema de análisis a través de video y ediciones y análisis de la preparación física y todo el tema de GPS. En esa época apenas empezaba. Pues ahí me invitaron. Estaba Carlos Barra como técnico. Claro. Era la combinación de Barra con Pepe Treviño, que son grandísimos amigos y apoyaron en la invitación que me hicieron a mí de inaugurar el área. Y ahí arranqué. Creo que en ese momento, pues sí me considero uno de los pioneros en el país en el uso de datos, en el uso de estadísticas para la captación de jugadores, para el análisis de rendimiento. Y establecimos una metodología de scouting anclada en este tipo de información y la verdad es que le pegamos muy duro. Trajimos muy buenos jugadores y hablo en trajimos porque siempre es en plural. No es que uno lo trajo el técnico y otro lo trajo el directivo y otro... No, siempre es el mismo comité o el consejo como se tomaban las decisiones. Y así llegaron jugadores muy importantes. O sea, llegó Funes Mori, llegó Gargano, llegó Carlos Sánchez, se terminó armando un equipo sumamente competitivo considerando de dónde se venía. Uh-huh. Porque había pasado una época de transición entre lo de Buse y la nueva etapa en el estadio, donde los resultados deportivos y no nos ha ido tan bien en las contrataciones, hablo como con el club. Para que la gente pueda medir, yo no recuerdo que abiertamente un club dijera que tenía un área de inteligencia deportiva, ¿no? Monterrey fue el primero. O si no fue el primero, fue el segundo o el tercero. Sí. No. Pero ¿cuál era o en qué consistía, Carlos? Porque, a ver, estamos grabando en 2025. Pero en 2014 o 2015, cuando está esto, no existía lo que existe hoy, ¿verdad? Y seguramente el otro año va a ser otra revolución. En el tema deportivo va muy rápida la tecnología y el tema de la data, ¿no? ¿Qué era la función o qué es lo que hacías tú en ese momento en la inteligencia deportiva, ¿no? Porque también como los resultados no existían, ¿no? La gente llegó a criticar mucho la inteligencia deportiva, ¿no? Porque estaba ese periodo de transición, jugadores que no habían funcionado, llega el club con esta implementación y la gente creía que los resultados iban a verse de 15 días a otro, ¿no? Pero sí salió bien, o sea, los resultados vinieron rápido después de ese desarrollo del área. Creo que se vendió mal, o sea, creo que era un área a lo mejor que no se debió haber publicitado tanto, creo que era un área de trabajo tras bastidores, o sea, creo que eso fue el arranque que arrancó con el pie izquierdo, o sea, no, ya fue algo que fue muy mediático de algo que era tras bambalinas. ¿Qué era? Pues prácticamente sigue siendo lo mismo, lo que ha cambiado son las herramientas, lo que ha cambiado es la profundidad del dato, pero en general era
se divide en cuatro diferentes pilares y uno era el scouting y era cómo usábamos los datos. Hoy es muy relevante, hoy está al alcance de todos. Hoy en Twitter ves datos de cuántos pases y cuántos manos a manos y cuántos centros y el expected goal y demás. Pero hace 11 años nadie hablaba de datos, entonces te veían medio raros y tú decías, pero bueno, yo estudié ingeniería, yo creo en la ciencia, yo creo en el A+B, o sea, creo en esas cosas. Entonces hicimos un contrato con un proveedor de datos, que escauteábamos ligas en Sudamérica, algunas en Europa, y empezamos a definir perfiles de jugadores en base a datos. Ese por un lado en el scouting, en otro lado era la preparación física y cómo, pues volvemos a lo mismo. Hoy todo el mundo vemos a los chalecos con el GPS y todo el mundo lo normaliza y ya es algo del día a día donde el aficionado ya lo ve como algo común. Pero hace 11 años era innovador el estudio de las cargas en la preparación física, el día a día. ¿Fueron de los primeros también? Fuimos de los primeros. Después estábamos, y obviamente en el análisis del rival y el propio, como el tema de los videos, las ediciones, esto ya en una metodología individual y enseñarle a cada jugador sus aciertos, sus errores. Y era un equipo de análisis para ayudarle al cuerpo técnico en tener las ediciones listas en tiempo y forma para ayudar a los jugadores a mejorar los resultados. Y eso facilita mucho la labor para enfrentar el siguiente partido. Más ahora que tienes partidos tan seguidos, ¿no? Y es que hoy es normal. O sea, hoy tú no ves un equipo de primera división que no considere todas estas herramientas. Pero hace 11 años o hace 10, en su momento fue innovador y sí nos ayudó a minimizar el margen de error. Creo que en ese sentido las contrataciones donde el club invirtió dinero, es que la verdad me cuesta encontrar 2 o 3 donde nos hayamos equivocado. Evidentemente hubo errores o salieron mal, más que errores, salieron mal. Llegó Urreta y se lastimó y no terminó saliendo como uno pensaba. Pero después, en general, acorde a los presupuestos y a las condiciones y a lo que se buscaba, creo que en general todo estaba anclado en información de datos. Sí, en el caso, les toca a ustedes la contratación de Rogelio Funes Mori, que terminó marcando una pauta en el club, es el máximo goleador. En ese caso, ustedes, ¿cómo era el proceso, ¿no? En ese momento de que Mohamed solicitó un delantero o los datos se los... Digo, la verdad... Te pregunto porque fuiste pionero, porque tu nombre y el nombre del Departamento de Inteligencia Deportiva se habló mucho en Monterrey, y por eso te pregunto, ¿cómo era el proceso? ¿El técnico pedía algo o la data te daba algo o tú decías, oye, ¿sabes qué? En base a estos datos Monterrey necesita un jugador con estas características, metes las características a una licuadora y te sale un nombre o cómo era el proceso? Sí, bueno, hasta que me fui seguía siendo el mismo proceso, ¿no? Ahora no conozco tanto la interna, pero mientras estuve siempre fue el mismo proceso. Había un comité que era en su momento Luis Miguel Salvador con el entrenador y Pepe y yo. Después se incorporó Duilio y era el mismo proceso y demás. Con el entrenador se definía qué necesitaba el equipo. Oye, no, necesitamos un delantero que vaya bien a los espacios, necesitamos un extremo que tenga mano a mano a perfil cambiado, necesitamos un central rápido porque queremos presionar alto, que pueda marcar de media cancha para atrás, etcétera. Eso se definía en consenso con el técnico y en base a esas necesidades sí se generaba un perfil según las estadísticas. ¿Qué tanto vamos a valorar, por ejemplo, en un delantero el juego de espaldas, los pases acertados, los remates, los goles? Estoy hablando la velocidad en los datos del GPS y demás. Generamos un perfil y en base a eso buscábamos lo que más se asemejara a ese perfil. Ese, por un lado, era porque esa era la manera de detectar a qué jugadores queríamos ver. Primero tenían que entrar en un filtro de datos estadísticos porque nadie puede ver a todos los jugadores del mundo. No, es lo que te iba a decir. Exacto. O sea, nadie puede hacerlo. Entonces, digamos que era el primer filtro para sobre esos jugadores que ya encajaban dentro de un molde. Bueno, ahí sí hay que verlos. Y ahí entraba un equipo de visores que bueno, algunos siguen, otros ya no siguen. Todos gente con mucho conocimiento que nos aportaban desde su conocimiento visual el análisis de los jugadores. Oye, yo pienso que este sí encaja según lo que piden porque lo veo que corre, que eso, que el otro. Y ya se hacía una mesa de debate sobre todo lo que vimos de estos jugadores para definir los 3, 4, 5 que entraban en la parte final. Después teníamos otra metodología de detectar latinos en Europa que ya estuvieran con un anclaje estadístico en Sudamérica. Porque, ¿qué pasa? Que fue el caso de Rogelio.
tenían datos estadísticos buenos en Sudamérica. Rogelio fue comprado por el Benfica y se va al Benfica y en Benfica no juega. Y de ahí lo mandan a Turquía. Claro. Y en Turquía estaba prestado. Entonces, en Turquía pues jugaba, era titular, no tenía un rendimiento tan destacado en lo individual, pero como nosotros teníamos una segunda fuente, una eran los datos estadísticos en Sudamérica, otra eran los latinos en Europa. Porque si ya lo compró el Benfica, está en Turquía y en Turquía no está del todo bien, pues es la oportunidad donde nosotros podemos acceder a un jugador de ese nivel. Entonces ahí es como detectamos a Rogelio, como latino en Europa con un anclaje estadístico previo. Entonces ya se hace todas las negociaciones, más el análisis previo visual de lo que jugaba en Turquía. Y la otra tercera fuente eran los jugadores sin contrato. Entonces yo lo que te puedo decir es que llegaron jugadores a través de todas las vías. O sea, Funes Mori llegó como latino en Europa, Carlos Sánchez llegó como jugador sin contrato, jugadores destacados estadísticamente pues fueron llegando los diferentes que llegaron de Sudamérica o de la Liga MX como Avilés, como Urreta y demás. ¿Verdad? Yo no tengo duda en que la etapa que ya te tocó a ti, ahora hablabas de la inteligencia deportiva, ¿no? Pero ya cuando te toca a ti estar más al pendiente, tal vez haciendo dupla ahí con Duilio en la dirigencia, en la contratación de jugadores, yo no tengo duda que Monterrey hizo apuestas interesantes, ¿no? El caso de Avilés Hurtado. O sea, venía a ser el superdelantero con el equipo de Tijuana, ¿no? La rompió durísimo durante el último año y también creo que antes en Pachuca había estado, no me acuerdo. Pero después llega aquí y es campeón de goleo, pero pasa algo en donde termina fallando un penal que es clave y esa contratación que habían hecho y que habían visualizado, o sea, pues el caso del Pato Sánchez también fue otro, ¿no? Que había estado muy bien, hicieron la labor ustedes de traerlo como jugador libre y después se pierde una final por un tema administrativo y también se vino abajo. ¿Crees que todo ese trabajo ustedes hicieron tal vez de día y de noche, de fines de semana, semanas, días, meses de trabajo involucrando todo un equipo de una institución, a veces el fútbol o el destino fue injusto? No, para nada. De hecho, a ver, creo que ganar o perder es parte del juego. Creo que pero Carlos, ¿estás de acuerdo que el esfuerzo que hacían y lo que hacían esos jugadores o la mayoría de los jugadores, o sea, es un caso extraño? Yo creo que la inteligencia deportiva ahí todavía no llega, ¿no? ¿Cómo las apuestas que ustedes hicieron terminaron muchas veces mediáticamente terminaron siendo una cruz que tenían que cargar ustedes cuando ustedes los veían los números y veían el pasado del jugador y decías, caray, espérame, pues si yo hice el esfuerzo pensando en que este jugador iba a dar y que a lo mejor dio y por un momento o por un segundo terminó convirtiéndose en todo lo contrario? Sí, a ver, no sé, es que no sé qué opinar al respecto. No estoy tan de acuerdo, o sea, creo que el caso de Avilés fue la contratación soñada, o sea, sí pagamos una cantidad importante por él. Él venía a ser superlíder en Tijuana y siendo un jugador importante. Goleador. Sí, goleador. Pero vino con nosotros y en el primer torneo fue campeón goleador. Claro. O sea, eso es la contratación soñada de cualquier directivo. El jugador que traes queda campeón goleador en su primer torneo. El equipo fue superlíder, un torneo de ensueño. Y después perdemos la final porque así es el fútbol y el jugador tiene un penal que erra. Pero eso no lo hace mal. O sea, pasaron los torneos. Sí, evidentemente, si hay un estadio con 50,000 personas abuchándote. Claro. Sí hay una carga emocional, pero también nosotros teníamos una responsabilidad hacia el club y hacia el jugador de sacarlo adelante. Y puntualmente con Avilés, a ver, sigue jugando. O sea, la final de la que estamos hablando fue en el 2017. Ya pasaron 8 años y el jugador sigue activo, sigue vigente. Y así te puedo hablar de más casos. Fue campeón de Copa a los 3 días. Sí. A los 3 días. Una final que fue durísimo jugarla. O sea, porque veníamos de... Pues sí, o sea, de una final muy dolorosa para nosotros. Por no haber podido coronar el gran torneo que habíamos hecho. Por ser el rival contra el que fue. Que en ese momento Tigres también tenía un muy buen equipo. O sea, el equipo de la década. Exactamente. Sí. Entonces, nos tocó lidiar con un equipo. Fueron 5 años... de jugar al tú por tú y de disputar con ellos. Ganamos unas, perdimos otras, pero eran un gran rival, o sea, y nosotros fuimos un gran rival para ellos. Y creo que el equipo sí dio, o sea, de jugar la final contra Pachuca 3 días después, pues era una final que nadie tenía ganas de levantarse, o sea, estábamos con, pues todavía golpeados, pues si a la gente le dolió, a nosotros también, o más. Pero el equipo tenía casta, tenía orgullo y sacamos adelante esa final y
y el siguiente torneo a volver a competir porque así es parte del juego. Y tuvimos la fortuna de encontrarnos rápido con Tigres en otra final y otra vez el equipo dio muestra del carácter y de la personalidad para sacar adelante esa final que en ese momento pues era picante, ¿verdad? Claro, sí, porque... Sí, si perdíamos, nos corrían a todos. Ya nos iban a dejar entrar. Aparte, hubo un momento en el que a ti, a José González Ornelas y a otros personajes involucrados en el club, la gente en redes sociales se fue contra ustedes, ¿no? Tal vez porque pasaron en algún momento por Tigres o porque trabajaron en algún momento en Tigres. Eso... Tal vez para algunos era como burla o carrilla o una campaña, no sé. No sé, porque realmente no lo sé, Carlos, pero me imagino que más allá de lo que te podría interesar a ti o no, que estabas metido en el trabajo, no deja de ser una situación que a lo mejor a ti no te pega, porque tú sabes, bueno, yo estoy haciendo esto, ¿no? Pero a la familia, y ahí ya es otro tema, ¿no? O sea, que la familia se preocupe por lo que dicen y todo. Eso a veces la gente que usa las redes sociales no lo mide, ¿no? Pues a ver, eso fue... A mí me generó muy mala reputación en el sentido de que hablaban algo de mí que no era. O sea, a mí me daba risa y la gente que me conoce también porque... Digo, abiertamente. O sea, mi familia, todos nosotros éramos rayados desde niños. Quien me conoce desde niño sabe. Entonces esa parte decía... No sé por qué dicen que soy tigre, pero bueno, era parte del folclore de las redes sociales. Sí estuve en fuerzas básicas de Tigres, eso es innegable. Aparte, hasta campeón de goleo fui. Estuve de los 15 a los 19 porque yo a los 15 años vivía en Mazatlán, vivía en Sinaloa y me captó Tigres. A mí si me hubiera captado Chivas, Pachuca, Monterrey, Tigres, San Luis, el que fuera, yo me iba a ir porque yo quería ser futbolista. Entonces, recibí la invitación de Tigres y me vine sin mirar atrás. Entonces, pero eso fue una casualidad del destino porque yo había vivido en Monterrey de niño. Mi papá rayado, mi hermano mayor rayadísimo. Y yo también. Y después nos fuimos por el trabajo de mi papá a Mazatlán. Y yo estuve la secundaria viviendo en Sinaloa. Y de ahí te digo que recibí la invitación de Tigres porque me vieron jugando en un torneo de jóvenes. Y adelante, o sea, yo así fue como caí a Tigres. Después estuve en Tigres de los 15 a los 19 años. Compartí... con muchos jugadores que luego fueron profesionales, el Mosco Escudero, la Palmera Rivas, el Jesse Palacios, Aldo de Nigris, Jair Urbina, todos ellos son amigos míos desde los 15 años. Pero a los 19 me fui para nunca volver, o sea, me fui a Zacatepec con el Turco de entrenador, después me fui a Querétaro con el Turco también de entrenador, de ahí vine a Rayados. Entonces fue algo que se generó que no era real y pues mi familia lo sabían, lo saben, entonces como que ya aprenden a vivir que es parte del trabajo. Porque... No sé si te sorprendió. A mí sí me llegó a sorprender mucho. No que minimizara tu responsabilidad en el club, sino que yo muchas veces pensé, bueno, la labor de Carlos Vela no tendría por qué ser un tema de conversación entre los medios, ¿no? Porque también hubo alguna vez que también Mario Castillejos también te dio durísimo. Y o sea, es la realidad. Digo, sí, entiendo sí. que falleció y que en paz descanse. Pero a ver, él también como referente en ese momento, pues tenía una responsabilidad frente a un micrófono muy, muy cabrona y se fue contra Duilio y contra ti y contra todo. Entiendo que también podría ser la calentura y todo. Pero todo eso, Carlos, cargaste con temas que a lo mejor ni siquiera te correspondían. No sé si estás de acuerdo. Pues a ver, creo que se me dio una visibilidad que yo no pedía. Desde el departamento de inteligencia. Sí, exacto. O sea, era una visibilidad que yo no pedía. Pero tampoco me afectaba. O sea, yo... Si algo aprendí en todo el proceso de las cosas, de las críticas o a veces también de las alabanzas o de las felicitaciones, es que no son personales. O sea, yo creo que, como diría un buen amigo, critican o las críticas van a la silla, no a la persona. O sea, yo me fui o se irá otra persona y seguirán criticando al puesto. O sea... creo que... Llegaste a ser más cuestionado que el director técnico del club. O sea, hubo momentos que sí fue. Sí, pero creo que, reitero, o sea, va con la silla. O sea, al final, yo te puedo decir, sigo disfrutando porque también estoy en Mazatlán y aunque se pueda pensar que las aspiraciones son distintas,
La realidad es que la gente quiere ganar y el aficionado que está en Mazatlán, quiere ganarle al Monterrey, al América, a las Chivas, al Tigres, al San Luis y al Juárez, a todos por igual. Entonces, si el equipo pierde, pues la gente también se pone triste, también se enoja, también dice que no sirve el técnico, ni los jugadores, ni los directivos, ni nadie, ¿va? Entonces, eso, pues tienes que aprender a vivir con ello. Yo creo que la verdad disfruto el fútbol. A ver, es mi pasión, nací para estar en el fútbol, fui futbolista, crecí en un vestidor, entonces la verdad es que lo disfruto. No, y me da gusto, Carlos, la verdad, escuchar eso de ti, porque qué bueno que lo tomaste con esa filosofía, porque yo te lo dije alguna vez cuando estábamos en Abu Dhabi, que también ahí fue... Sí, bueno. Sí, o sea, la gente no lo sabe, ¿no? Pero bueno, ese día tuvimos la oportunidad de platicar contigo. Estaba Santiago Furcade, estaba El Guet, estaba yo, estaba Willy González también. Y estábamos platicando, ¿no? Y tú tomaste con mucha filosofía la situación de las hieleras que pusieron en ese momento, que no era poca cosa, que tal vez era cuestión hasta de memes en México o en Monterrey. Pero cuando estábamos allá, creo que te lo platiqué ese día, que nosotros vimos cuando salimos del hotel y los taxistas decían, es verdad lo que dice Netflix, o sea, y relacionaban la cuestión de la seguridad en México con lo que algunos aficionados habían hecho con ustedes en Abu Dhabi, que fue algo que no fue tan sencillo, ¿no? O sea, dejar hieleras con los rostros de ustedes, caray, la gente o el que lo hizo seguramente lo debe contar como una experiencia, pero en el extranjero dejamos una imagen malísima en esa ocasión. Sí, bueno, hoy, pues reitero, hoy el recuerdo que queda es qué padre haber vivido todo eso. O sea, francamente he tenido la oportunidad de cumplir muchos de mis sueños, o sea, ir a un mundial de clubes, en este caso a 2, y después salió mal. Quizás fue una de las noches más tristes de mi vida o de mi carrera profesional, llegar porque vas con la ilusión, con los sueños. Claro. Veníamos de la experiencia de haber hecho un mundial digno el año anterior cuando perdimos con Liverpool. Y perder como se dio el mundial fue dolorosísimo. Después pasó lo de las hieleras y todo eso. Pues a ver, nos preguntaban, para los árabes pensaban que nos mataban en 2 días, ¿verdad? Sí, y nosotros, no, así son, están enojados porque perdimos y no entendían qué pasaba. Porque la seguridad fue un tema en el hotel, la preocupación fue máxima, sí. Pero decíamos, no va a pasar nada, están enojados porque perdimos. La gente, la gente de seguridad del hotel no podía creer. No lo entendían. Que era a raíz de un partido de fútbol. Sí, exactamente, no lo entendían. Pero, a ver, pues tú te tocó convivir con nosotros o conmigo ese momento, ese pasaje. Y creo que la gente que ha tenido la oportunidad o que hemos coincidido, que me conocen de la vida, saben que nunca tomo las cosas personal y me ha tocado trabajar con jugadores, entrenadores, directivos, representantes. Y la verdad es que tengo buena relación. Va a ser muy difícil que alguien te diga, oye, no, es que este es un hijo de tal por cual porque me hizo esto y esto. La verdad es que trato de manejarme bien, trato de manejarme con respeto, pero y con mucho respeto a la organización para la que trabaje y el mismo tono en el que me estás contando esto es el mismo tono que usaste esa noche que estábamos platicando, ¿no? Me acuerdo que sí estabas muy preocupado por la situación de que venía el Al-Ahly con jugadores suplentes, de que ustedes habían hecho un esfuerzo por tener todas las comodidades en un momento en el que era complicado viajar y en el que el Mundial de Clubes venía de una fecha FIFA, ¿te acuerdas? Sí, pues cómo no, yo viajé con los seleccionados, o sea, yo llegué tarde a ese Mundial porque fue la fecha FIFA y Romo, Funes Mori, Gallardo, y no sé, eran como 5, Montes y algún otro. La verdad, teníamos muchos seleccionados mexicanos y no tuvimos oportunidad de tener a los jugadores. Sí es verdad que el Al-Ahly tenía muchas ausencias. Hoy, al paso del tiempo y en retrospectiva, capaz que nosotros nos equivocamos y no debieron de haber jugado los seleccionados que venían de jugar un partido y que viajaron y llegaron 2 días antes y el cambio de horario. Y capaz que nos hubiera hecho mejor haber jugado con los que venían entrenando, pero pues uno siempre dice queremos perder con los mejores en la cancha y fueron decisiones que otra vez decimos, bueno, pues ya viéndolo hacia atrás, hubiéramos tomado a lo mejor otra decisión, pero todo se analizó, todo se habló y después pues las decisiones sí es verdad que las toma el técnico, la alineación la pone el técnico, los cambios los hace el técnico y esa es responsabilidad de él. Y nuestro trabajo es
darle las mejores condiciones posibles para que el entrenador pueda tomar las mejores decisiones y que las cosas salgan bien. Ya hablamos de, discúlpame si a lo mejor he cuestionado o he preguntado o he tocado temas a lo mejor negativos. Sí, los más espinosos. No, digo, realmente también la gente quisiera saber tu opinión porque tú estabas en primera fila, ¿no? Sí, cómo no. O sea, el primero que recibía los chingazos siempre eras tú. Sí, a ver, creo que Carlos, no puedo creer que tenías un rol tan protagónico a nivel mediático. No digo que no lo tuvieras en la institución, lo puedes tener ahí. Pero cuando uno ve el organigrama de un club, dice, no, pues el entrenador y el presidente. Y se acabó, ¿no? Sí. Pero acá de repente en Rayados hasta Lalo Valdés le llovía. Sí, o sea, sí. Pero eso es lo bonito del club y eso es lo bonito de Monterrey. O sea, creo que hablo de los dos equipos. Uh-huh. O sea, la pasión con la que se vive, la visibilidad que tienen los equipos, el que se esté hablando todo el tiempo de Monterrey y Tigres y que duela tanto perder con Tigres y que duela tanto perder con Monterrey, uh-huh. Eso es lo que ha hecho crecer el fútbol regiomontano. Tú ves los estadios llenos y ahora están todos enojados porque perdimos la final. Bueno, perdieron la final, pero la gente va a seguir apoyando y es responsabilidad del club pues remarle y volver a traer a la gente y que vuelvan a creer en el proyecto. Y si bien es cierto que la gente se enojaba y las críticas arreciaban, también siempre volvían y llegaban otra vez, porque jugamos muchas finales. O sea, la verdad es que en el recuento de los daños fueron muchas finales y eso, el ver siempre esos momentos y las copas y las concas y las ligas y las que perdimos, creo que hoy las que perdimos terminan siendo cicatrices y las que ganamos pues son recuerdos muy fregones. Te dijo al América que le ganaste 2 finales. Sí, exactamente. América ahora se nos fue. Pero yo me acuerdo, o sea, de las más dolorosas puntualmente, pues bueno, sí, la de Tigres fue la que más dolió. En lo personal, porque unos hablan de la de Pachuca, que a mí también, pues sí. Esa porque el gol fue al final y teníamos la mesa puesta y el equipo tuvo 80 oportunidades de gol esa final. Fue increíble que la perdiéramos. Que también fue muy dolorosa. Y el Mundial de Clubes. O sea, si a mí me preguntas, oye, las 3 que más, fue la de Tigres, la de Pachuca y perder con los egipcios. Pero si te digo diciembre de 2019. Fue muy bueno. O sea, a ver, el de Liverpool a mí me genera sentimientos encontrados. De hecho, quien estuvo conmigo esa noche después de perder con Liverpool, saben que yo traía una tristeza brutal. O sea, sentía la satisfacción de que el equipo dio todo lo que tenía que dar y dio un partidazo. Pero yo me sentía triste de que estuvimos tan cerca. Y después, pero bueno, había que reaccionar, lo que te digo. Perdimos, nos quedamos ahí al final pero bueno, seguía el partido por el tercer lugar, venía la final, mandamos medio equipo a México, jugamos el partido por el tercer lugar fue en Doha. Jugamos con 15 jugadores, 16 jugadores y me acuerdo que la noche que decidimos mandar a los jugadores a México, pues FIFA estaba enojada y nos recitaron y oye, ¿cómo no le están dando seriedad al partido? Pues sí le vamos a dar seriedad, pero también a la final y tenemos que mandar jugadores y prepararnos para ser campeones y esa salió bien. ¿Hubo molestia de FIFA en esa ocasión? Sí. Sí, porque si tú ves la cédula del partido por el tercer lugar, claro, no éramos ni 18 jugadores. O sea, eran los 11 titulares y creo que había como 5 o 6 en la banca. Pero lo hicieron con mucha dignidad y ganamos en penales. Y se le ganó un buen equipo. Sí, no, cómo no. Era un equipo muy importante y era el Al Hilal, sí, que son multicampeones y demás. Y de ahí, pues donde aparte ganamos y de ahí a la final. Entonces fue mágico ese diciembre. ¿Cómo fueron las cosas, no? Le ganas el sábado al Necaxa en Aguascalientes, viajas el domingo en la tarde. Así fue. Y después, primer juego, arrancas perdiendo. Ganamos con gol de Banchioni. Con el gol de Banchioni, es cierto. Sí, un golazo. Y después viene el partido contra el Liverpool y después el tercer lugar y después la final. Con el gol de Funes Mori y luego la final en el Azteca. ¿Qué significa? Y después pandemia. Y después la pandemia. Y después se pandemia, acabó. sí. Sí, no voy a cantar el clausura 2020, no te preocupes. ¿Y qué mes tuviste, no? O sea, si bien platicas de lo que fue viajar con los seleccionados, llegar tarde al Mundial de Clubes y luego que Montes no pudo llegar porque dio positivo. Sí. Pero... ese fue el de Abu Dhabi. Sí. Pero lo del 2019, Carlos, o sea...
A ver, tuviste que cambiar al entrenador después de que habían hecho un esfuerzo económico importante con Jansen y todos los jugadores que tenían. Y parecía que todo se venía a un pozo, ¿no? O sea, realmente, al menos así, los que somos Rayados lo veíamos de que, oye, viene el Mundial de Clubes y el equipo no reacciona y cambiaron ustedes al entrenador y encima de eso se trajeron un entrenador que se había ido. O sea, si a alguien le pones la película y dices, así se va a acabar, nadie lo hubiera creído. Pues no, pero... Porque fueron decisiones impopulares. No me acuerdo. O sea, creo que... A ver, la decisión de que saliera Diego no fue impopular. Creo que la gente sí, en ese momento, estaba muy enojada. Diego es un tipazo. Creo que Diego... Reiterando, como arrancamos la charla, creo que Diego ayudó mucho a dejar un mejor club que el que recibió. Él... creo que el siguiente gran proceso, por lo menos que me tocó a mí, de modernización deportiva, fue con Diego. O sea, primero arrancamos con el área de inteligencia deportiva y todo esto que te platiqué. Y luego en el 2018, cuando llegó Diego, fue como la segunda etapa de modernización. Invitamos a Guilherme, un brasileño que había trabajado en el grupo Red Bull. Y empezamos con un estudio mucho más profundo en evaluaciones de fuerza y sistema de trabajo personalizado. Que hasta la fecha sigue, y eso también me da mucho orgullo, porque empezamos a desarrollar atletas. Entonces esa parte me la llevo conmigo a Mazatlán. Mazatlán, pues quizás no tendremos los mejores jugadores, pero sí tenemos que tener los mejores atletas y empezar a competir a partir de lo físico. Entonces creo que esa salida de Diego que nos dio la Conca, que fue una final importantísima en la historia del club y para nosotros y para todos los jugadores, creo que que después las cosas no terminaran, o más bien que terminaron como terminaron con Diego, creo que también en algún momento se le tendrá que reconocer a Diego el lugar que tuvo. Por lo menos los que lo conocemos sí se lo damos. Uh-huh. Y después la llegada de Tony creo que era lo más congruente que podíamos hacer por la inmediatez que dices de la búsqueda de resultados. O sea, necesitábamos calificar y venía el Mundial de Clubes y teníamos que hacer un plantel digno, una competencia digna. Y creo que en ese momento Tony conocía el 80% del plantel, tenía buena afinidad. La salida de Tony previamente había sido algo raspadilla, golpeada emocionalmente después de haber perdido la final y que el siguiente torneo no se dio el campeonato y tuvo su revancha y la verdad es que eso salió bien. Cuando le hablas o cuando hablas de Mohamed o cuando ponen el nombre sobre la mesa de Mohamed, ¿qué pensaste? Pues a ver, Tony es mi amigo. Tony... Sí, fue tu entrenador. Fue mi entrenador. Cuando yo tenía 20 años, me dirigió en Zacatepec, me dirigió en Querétaro. Después nos reencontramos en Monterrey, ya yo en el área de inteligencia. Después, Duilio se hizo presidente, yo dejé el área de inteligencia, me hice el gerente deportivo del primer equipo y ya se llevaba de otra manera, operaba el club. Tengo, incluso hasta la fecha sigo teniendo una gran relación con Tony. Y pues cuando se dio lo de Diego y la salida y perdimos un partido en casa y la verdad es que, pues, con la premura fue casi inmediato y Tony enseguida respondió que sí. O sea, no se batalló mucho. No, bueno, él también tiene un amor con Monterrey increíble, sí. ¿no? Sí. Que también el tiempo lo pondrá en su lugar. Pues creo que Tony es de los mejor valorados. O sea, creo que Tony tiene un carisma especial que la gente lo recuerda bien, en mi opinión. O sea, creo que Tony siempre tiene una... Además de que es un ganador, o sea, al final ganó en Tijuana, ganó en América, ganó en Monterrey. Pues seguramente en Toluca va la realidad. Ojalá gane Mazatlán, pero tiene altas expectativas. Pues sí, es un buen equipo Toluca y tiene un buen entrenador. Sí, y luego, seguramente como jugador tenías el sueño de ser campeón, ¿no? Hacerlo como directivo en el Azteca. A ver, yo creo que como jugador el único sueño que pude cumplir fue debutar. O sea, no metí un gol en primera división, que pues yo siendo delantero metí muchos goles en ascenso. En primera no lo logré. Nunca fui campeón como jugador en primera división. Mis grandes sueños los estoy cumpliendo como directivo. O sea, poder ser campeón, una final en el Estadio Azteca, ir a un mundial de clubes, competir como lo hemos hecho en diferentes circunstancias o en diferentes lugares. Creo que mis más grandes sueños los he cumplido como directivo, los vinculados al fútbol. Entonces, pues lo sigo disfrutando y sigo preparándome y sigo trabajando y buscando, pues, conseguir más. Y lo que has hecho ha sido importante, ¿no? O sea, estamos hablando de una carrera de 20 años
ya fuera de futbolista, pero ligado al fútbol, mantenerse tanto tiempo, escalar posiciones, responsabilidades que tienes, que cada vez tienes mayores responsabilidades, habla de que has hecho bien las cosas. Pues sí, a ver, te diría que sí. Yo creo que lo que mejor habla de ti es que la gente quiera seguir trabajando contigo. O sea, el hecho de poder repetir que Tony quisiera volver o que hoy Buse me haya acompañado a Mazatlán o jugadores que tuve en un momento de sus carreras y que hoy nos estén apoyando en Mazatlán, significa que es gente que cree en ti, que respeta tu trabajo, que respeta lo que has construido y el poder forjar esos lazos con la gente que te conoce, pues eso es lo que refleja propiamente pues que lo estás haciendo bien. Y también eres un privilegiado, ¿no? O sea, tú amas el fútbol y toda tu vida prácticamente has estado ligado al fútbol, ¿no? O sea, de una manera u de otra, tus sueños los estás terminando por cumplir. O sea, que una persona se sienta realizada y que cumpla sus sueños de ser campeón, de ir al Azteca y levantar la copa y dar la vuelta olímpica, era tu sueño. Tú nunca pues que escribiste, no, tiene que ser como jugador, como 9 y como goleador. Al final de cuentas lo cumpliste. Sí, totalmente. O sea, eso sí, sí me siento un privilegiado. Lo asumo con una responsabilidad brutal porque, digo, mi esposa, mis hijos, mis papás, la gente que más cercana a mí, saben que no duermo a veces en las noches con los pendientes, los problemas que se pueden estar viviendo. Hay más problemas en Mazatlán que en Monterrey, entonces duermo menos. pero lo llevo con mucha responsabilidad y con mucho compromiso. O sea, creo que eso es... Lo disfruto tanto que lo cuido mucho y lo respeto mucho. Respeto mucho al fútbol y creo que al final el fútbol es muy justo y te da lo que mereces. Entonces hay que trabajar duro y hay que buscar los resultados y hay que buscar que las cosas se den. Bueno, tan justo que te está dando a ti esto después de los esfuerzos que hacías, ¿no? O sea, el jugar en primera A no es nada cómodo. O sea, la realidad, ¿no? O sea, creo que ahora con Liga de Expansión se ha mejorado mucho, pero a ti te tocaban equipos que a lo mejor tenían que viajar en autobús, ¿no? Sí, a ver, me tocó las de todos. Creo que la Liga de Ascenso es un escalón para lo que buscas. Todos los jugadores, incluso los más veteranos que bajan a Expansión o a Primera A en su momento, querían volver a Primera. Y es un escalón para buscar lo que quieres llegar a ser. Yo, cuando llegó la invitación de Monterrey y que tuve que tomar la decisión de retirarme, pues yo tenía muy claro, o sea, mis sueños como futbolistas eran los mismos de cualquier chavo hoy de la sub-15 y de la sub-17, jugar en primera, ir al mundial, la selección y demás. Pues creo que en ese momento me di cuenta que iba a ser difícil cumplirlos como futbolista. Tenía 27 años, estaba estancado en Liga de Ascenso. Que cuando recibí la invitación, francamente, sí tuve un momento de reflexión ahí con mi esposa y sí me comprometí. Dije, bueno, pues si no fui un gran jugador, sí voy a ser un gran directivo. Y voy a hacer todo lo que dependa de mí por darle un bien al fútbol y darle un bien al fútbol mexicano y darle un bien a los futbolistas y que ellos, los futbolistas, sean tratados como a mí me hubiese gustado, exigidos, comprometidos y en busca de los resultados. Y hasta la fecha te podría decir que me lo recuerdo todo el tiempo. Que no es fácil tampoco, ¿no? O sea, por el tema desde el tema de presupuestos, del tema de logísticas, o sea, que los jugadores jóvenes puedan tener ese trato es bastante complicado, ¿no? Y que además ahora también tienes otro reto, el de tener a las chicas contentas en una etapa en donde también como directivo te cuesta porque es el nacimiento de un nuevo proyecto y de una nueva liga, ¿no? Sí, a ver, yo creo que los chavos quieren ser tratados con respeto, quieren ser tratados con honestidad, con ser frontales, ser respetuosos, y eso lo valoran los chavos y los de primera y las chavas. Respecto al femenil, creo que pues es una industria muy joven. Ahí sí te digo que hace 7 años nos agarró, o por lo menos a mí nos agarró con un desconocimiento brutal del fútbol femenil. Yo no sabía nada de fútbol femenil, esa es la verdad. Había un mundo atrás de las chavas que juegan fútbol, que no había liga profesional en México, pero las chavas nos fueron enseñando, nos fueron llevando, nos fueron guiando a lo que hoy se tiene en la liga y nos tuvieron paciencia. Hoy, francamente, te puedo decir que yo soy un aficionado del fútbol femenil. A mí me gusta el fútbol femenil
y también me siento parte del éxito del proyecto de lo que hoy es Rayadas. Y en Mazatlán, pues bueno, hay que trabajar muchísimo para competir mejor y habrá que eficientizar los mismos recursos y encontrar las jugadoras que nos lleven al lugar donde queremos estar. Que bueno, te ha tocado a ti todo esto, ¿no? O sea, el fútbol que te tocó como jugador al que te ha tocado como directivo, pues, es otro, Carlos, totalmente. O Se sea, ha evolucionado mucho. Como industria y como deporte, ¿no? Totalmente. O sea, como industria, como deporte, como competencia. Hoy, o sea, vamos, del que me tocó a mí, tan sencillo como que jugaban 11 y había 3 cambios. O sea, solo había 3 cambios. Hoy hay 5 cambios, hay dobles competencias. Después, creo que sí, la exigencia física de hoy es mayor que la de antes y seguramente la de mañana será mayor que la de hoy. Hoy estamos buscando todos los equipos tener mejores atletas. El juego es más rápido. La toma de decisiones tiene que ser mejor y más eficiente. O sea, hay cosas que el propio deporte va evolucionando como los demás. Hoy los atletas son más rápidos que hace 20 años y es normal, ¿no? Claro, y el tema físico cada vez va a cobrar mayor relevancia, ¿no? El tema físico, el tema mental también. O sea, creo que hoy hay una mayor responsabilidad en el trabajo mental, tanto de salud mental como de competencia. Entonces creo que también tenemos que poner mucha más atención en esa parte. Y si ya se trabajó muy bien lo técnico, ya se trabajó muy bien lo táctico y ya se está trabajando muy bien lo físico, yo creo que el siguiente paso, o por lo menos lo que yo visualizo en México, es que tenemos que trabajar más y mejor el entrenamiento mental de los futbolistas. Porque antes se hablaba de que había psicólogos o motivadores en los clubes. Hoy ya te demanda también tener un departamento de personas capacitadas para poder llevar alguna crisis o alguna situación complicada. Porque, Carlos, el futbolista, para muchos es privilegiado por lo que cobra, o por cómo vive, por cómo viaja, pero la presión que tienen, además de los temas familiares, si algún jugador, su esposa está atravesando un embarazo o algún familiar tiene un tema de salud delicado, eso deportivamente, por más preparado que estés físicamente y técnicamente, termina siendo también algo complicado. Sí, pero el tema del entrenamiento mental es que no tiene que ser solamente en los periodos complicados o de crisis o de circunstancias, sino tiene que ser algo normal y natural, porque también cuando estés a toda madre, también te tienes que preparar mentalmente para mantenerte con ese sentido competitivo, para mantenerte hambriento, para mantenerte con el gen de ganar. Entonces, a veces nos equivocamos todos, ¿eh? Claro. Incluso jugadores, cuerpos técnicos, directivos, de querer atender crisis solamente en los momentos de crisis. Uh-huh. Y no, la realidad es que el tema del entrenamiento mental de los futbolistas se tiene que normalizar y entender que es un trabajo individual, tiene que ser personalizado y tiene que ser todo el tiempo. ¿Y hasta dónde crees que esto puede influir en el desarrollo de un jugador? Mucho. O sea, es una de las patitas de la mesa. O sea, si un delantero deja de trabajar la definición, va a definir mal. Claro. Si un jugador deja de entrenarse bien y de comer bien, va a bajar su rendimiento. Si un jugador no atiende las indicaciones del entrenador, pues no va a jugar. Uh-huh. Y si un jugador no atiende su gen competitivo, hablo de la salud mental, pero también del tema competitivo. Si no lo trabaja, pues no vas a tener atletas competitivos. Carlos, muchas gracias por esta charla, por esta plática. Espero que la gente que tenía una idea de quién era Carlos Vela, porque realmente no me acuerdo de una entrevista tuya acerca de... atendías de repente a los medios, sí, pero no recuerdo una entrevista tuya. Yo tengo el gusto de conocerte, no mucho, pero sé quién eres, sé cómo eres, tengo amigos en común contigo. Espero que esta entrevista ayude un poco para la imagen que tenía la gente de ti, que realmente, te lo digo, a mí sí me preocupaba el cómo podía llevar esta entrevista, porque entiendo la capacidad que tienes como directivo, y también te lo remarqué en varias ocasiones ahora de lo que te tocó vivir, que para mí fue de manera injusta, ¿no? Ahora que hablábamos del tema mental y de cuidarse en temas de crisis, creo que
te pusieron al borde, al límite, ¿no? Las situaciones sin tener que llevarlos. Afortunadamente eres una persona preparada, capacitada, estudiada, que tiene un respaldo en su familia y que me da gusto escucharte. Te escuché igual que cuando estuvimos en Abu Dhabi aquella noche en una situación de crisis, cuando acabas de poner tu cabeza en una hielera con pintura roja y escucharte ahora que estás contento, que ahora que te vi en las escaleras, de que me decías de este rol que tienes en Mazatlán, me da mucha felicidad y mucha tranquilidad verte también, verte bien, ¿no? Que eso es lo importante, que te sigues sintiendo realizado y que dejaste un club mejor que el que encontrabas, ¿no? Porque cuando llegaste no existían muchas cosas, te tocó crear algunas, te tocó traer grandes figuras, jugadores que a lo mejor a la larga se van a considerar como ídolos, porque en el presente hay un nivel de crítica muy fuerte en nuestro fútbol regiomontano. Y que bueno, pues desde lejos te sigue construyendo un legado. Te felicito por lo que hiciste el club. Te agradezco porque también soy rayado, así como se lo he agradecido en alguna ocasión a Miguel Herrera, que claro, para mí dejó un legado importante también en el club, más allá de que no ganó campeonatos. Me parece que también es un parteaguas, ¿no? Así como hablan de Benito Floro, que tú hablabas sí. de Diego Alonso, me parece a mí que Miguel también cumplió con una etapa importante. Y tú, que te tocó ser campeón de Liga, de Conca Champions, el Mundial de Clubes contra el Liverpool, que me parece que hasta ahora y por mucho tiempo va a ser la mejor participación del Club de Fútbol Monterrey en la Liga. Gracias, Carlos, porque pusiste todo de tu parte y no es tan fácil vivir con la crítica a cuestas cuando de repente tu hijo tiene temperatura y hay que llevarlo al hospital y te está cerrando un fichaje y se te lesiona un jugador. Ser directivo 360, 24/7 y además atender a una familia no es poca cosa. Así es. Muchas gracias, Javi. La verdad, muy contento. Sí, es la primera entrevista que doy de que hable del aspecto personal. La verdad es que no era algo que había hecho. Estuvo divertido aclarar un par de cosas, pero no, muchas gracias por la invitación y que a la distancia quiero que le vaya muy bien al club. Yo estoy agradecido de por vida. Al final... 13 años entre los dos de futbolista más los 11 de que trabajé como directivo, pues mi vida se la he entregado al club y hoy pues estoy en un camino diferente, disfrutándolo mucho y tratando de implementar todo lo que aprendí, desarrollé, crecí y retarme a mí como profesional en un proyecto distinto y ojalá que a la distancia ustedes puedan ver también que a Mazatlán le esté yendo bien. ¿Qué legado crees que para ti, qué es lo que mejor o la semilla que dejaste en Monterrey? No, yo creo que dejé mis valores. O sea, yo creo que al final, más allá de los trofeos, que sí me voy muy contento con lo que pude ganar y las cicatrices que me llevo, que hoy las recuerdo con pues, esos momentos con madurez, creo que dejé unas personas que saben qué persona soy, que di mi corazón por Monterrey y que ese es mi legado. O sea, que la gente que me conoció en el club saben que siempre busqué lo mejor para el club. Carlos, muchas gracias. No es fácil encontrarte y nunca fue fácil tenerte, pero bueno, ahora creo que aprovechamos esta plática para que la gente conociera al Carlos Vela que defendió sus colores. Muchas gracias. Aquí estamos. Saludos ahí a todos. Gracias. Este es un podcast más de Zona Rayada.